En un pequeño poblado, digamos, dejado por Dios, se encontraba una hacienda en la que su dueño era muy déspota y cruel. Hacía lo que quería, para él no había ninguna ley más que su palabra. Quienes más pagaban su maldad era la gente que le servía, sobre todo las mujeres. Desde que llegaban a pedir trabajo para poder emplearlas, abusaba de ellas. Se decía que ya había ultimado a muchas, pero nada le comprobaban porque las desaparecía. La hacienda era tan inmensa que difícilmente podrían encontrar los cuerpos. Además, muchas de ellas venían de otros poblados, sus hombres se las traían a fuerzas. Solo dejaban unos billetes a sus padres, quienes hacían de cuenta que sería la última vez que las verían, por lo tanto, era difícil que alguien las reclamara. Cerca de esa hacienda, a las orillas del monte, había una choza humilde donde vivía una anciana con su nieta de apenas 20 años. La jovencita era muy hermosa. Su padre, que era hijo de la anciana, precisamente trabajaba en esa hacienda junto con su mamá. Sin embargo, tenían tiempo de no saber nada de ellos y a sabiendas de cómo era el patrón, esperaban lo peor. Un día, Brenda, como se llamaba la muchacha, le dijo a su abuela que quería entrar a la hacienda. Quería investigar el paradero de sus padres y para eso tendría que simular que buscaba trabajo. Solo así podría investigar, a una costa de su propia vida. Su abuela se negó rotundamente, sabía lo peligroso que eso sería. Ya hacía perdidos a sus padres y no quería perderla a ella también. No obstante, su nieta tenía razón, solo ella podía investigar qué había sucedido con ellos. Su belleza natural tal vez le ayudaría a descubrir su desaparición. Por otro lado, nadie lo sabía, pero la anciana tenía mucho conocimiento sobre brujería. Aunque hacía tiempo que no lo ejercía, dominaba a la perfección esa arte oscura. Incluso, guardaba un libro de conjuros con escritos muy poderosos, el cual utilizó años atrás. Pero lo guardó desde que perdió a su esposo, por causas de un hechizo que le salió mal. Ella, con el afán de olvidar su antigua vida de bruja, intentó quemarlo, pero el fuego no le hizo daño alguno. Desde entonces juró no volver a utilizar ese poderoso libro. Aunque pareciera que la retaba el diablo de hacerlo con la desaparición de su hijo, pero se aguantó esperando que solo apareciera, y ahora con esto de su nieta, cambiaban las cosas. Tendría que protegerla a toda costa de la maldad que habitaba en ese hombre. Esa noche esperó que Brenda se durmiera, y cuando lo hizo, sacó el libro negro de donde lo tenía oculto. Acondicionó un pequeño altar con la imagen de un extraño demonio que tenía oculto entre las hojas de aquel libro. Luego dibujó en el piso un pentagrama con una estrella de 5 picos. Encendió velas negras en su alrededor y otras en el altar donde puso la imagen del demonio. Acto seguido, empezó a leer de aquel libro maldito el contenido de una página escrito en otro idioma. Y mientras iba leyendo aquel conjuro, un fuerte viento se apoderó de su casa, como si estuviese haciendo aquel ritual a la intemperie. Inexplicablemente, las velas, ni aun con ese fuerte viento, se apagaron. La anciana no dejaba de hacer la oración hasta que todo volvió a la calma. Al terminar lo que estaba haciendo, satisfecha se fue a dormir ya muy de madrugada. Por la mañana le dijo a su nieta que la dejaría ir a buscar a sus padres con una sola condición. Le puso en su cuello un collar y la hizo prometerle que nunca se lo quitaría ni para bañarse. La hermosa muchacha, para dejar tranquila a su abuela, aceptó esa condición. Y después de echar algo de ropa en una bolsa, se marchó rumbo a la finca. Su belleza le abría las puertas. Y otra ventaja a su favor era que por vivir en medio del bosque nadie la conocía ni a su abuela, lo cual quería decir que no sería relacionada con sus padres. Antes de llegar a la entrada de la hacienda, dejó ver un poco más su escote y se acomodó su hermosa cabellera para causar impresión a quien la recibiera. Por suerte,
la recibió uno de los capataces, ya que no estaba el patrón. Nunca avisaba dónde iba, porque quizás andaba haciendo una de sus fechorías con alguna muchachita. Aquel hombre, al ver la belleza de Brenda, con ojos libidinosos le permitió la entrada para que esperara a su patrón. A lengua se veía que ese tipo era un sátiro, porque no le despegaba la mirada de su escote ni de sus juveniles piernas. Pasaron las horas, y al ver que su patrón no llegaba, el capataz le asignó una habitación para que pasara la noche ahí, en tanto venía su jefe. Claramente dejaba notar que esa noche el dueño de la finca no llegaría. Así se perdía por días al confiar plenamente en su gente. Cuando estaba dentro de la habitación, le puso seguro a la puerta. No confiaba en aquel despreciable tipo. Miró que la habitación tenía una ventana, de la cual se podría apreciar muy bien su exterior, y vio los sembradíos de maíz que estaban muy cerca, y con la luz de la luna se podía ver un enorme y horripilante espantapájaros en los primeros surcos de los maizales. Ella misma sintió escalofríos por la impresión que le causó aquel horripilante espantapájaros hecho con paja y ropa vieja. Parecía que en cualquier momento podía cobrar vida. Sintiendo un poco de temor, cerró las cortinas y se dispuso a descansar. No sabía lo que le deparaba el día siguiente con el patrón y debía estar fresca. Sin embargo, la noche le tenía conservada otra cosa, porque si bien apenas había dormido, un ruido en la cerradura la despertó. Ella sentía el peligro desde el primer momento que pisó la hacienda, y por tal motivo se había acostado con mucha ropa. Se levantó despacio sin hacer ruido, y salió por la ventana para ocultarse entre los sembradíos, sin importarle que el espantapájaros estuviera cerca de ella. Cuando el capataz entró, miró la cama vacía y vio que la muchacha se había escapado por la ventana al notar que estaba abierta. Presuroso se dispuso a seguirla. «Tengo que disfrutar de ese manjar antes que el patrón», dijo el hombre en un susurro. El capataz se aferró a perseguirla. Al ser un hombre de campo, él tenía buena zancada y antes de que Brenda llegara a los maizales, le dio alcance. Y con un tirón de cabellos la derribó entre la tierra de los cultivos, quedando a merced de aquel rufián. Ella se defendía como podía. Lo arañaba y golpeaba su cuerpo, pero en aquel corpulento hombre, sus frágiles golpes no hacían ningún efecto. Entonces, el cobarde le asestó un golpe haciendo que perdiera el conocimiento y ya no supo más de sí. Al ver aquel cuerpo desnudo, el malhechor se relamió los bigotes como cuando un gato se va a comer al ratón. Cuando estaba por cometer aquel vil acto, del collar que le puso su abuela empezó a emanar una especie de humo negro, y con horror, el hombre vio como aquel macabro espantapájaros que se encontraba a escasos metros de ellos se desprendía de la cruz que lo tenía atado para dirigirse rápido hacia él, que ni tiempo de correr a ningún lado tuvo. El espantapájaros, dibujando una tenebrosa sonrisa y dejando ver solo paja en el interior de ésta, con una descomunal fuerza lo tomó de sus cabellos para llevárselo arrastrando al interior del sembradío. Después, solo se escucharon sus gritos de dolor y terror. A pesar de los horribles alaridos del capataz, al ser descuartizado por aquel ser del inframundo, en las habitaciones nadie los escuchó, debido a que todos en la finca estaban dormidos. Tampoco vieron cómo aquel ser regresaba y tomaba a Brenda entre sus brazos rellenos de paja para llevarla a su cuarto, dejándola con vida. En la mañana, Brenda despertó extrañada de por qué estaba en la cama, si ella recordaba que aquel tipo la había atacado. Se levantó y luego de revisar sus ropas y su cuerpo, se dio cuenta que todo estaba bien. No había sido ultrajada por aquel animal. Sin embargo, no entendía por qué se había quedado a su merced cuando perdió el conocimiento. Al ver el cuarto, notó que yendo hacia la ventana había regado trozos de paja. Incluso entre sus ropas también las tenía, y más creció su extrañeza.
Cuando vio al espantapájaros, se dio cuenta que estaba en la misma posición, pero con horror. Vio que sus ropas estaban impregnadas de sangre y parecía tener una sonrisa de satisfacción que le hizo estremecer su cuerpo. Y más seguía sin entender qué había sucedido en la madrugada. En eso, unos toquidos la sacaron de sus pensamientos y al abrir, vio a un hombre de mirada fría que parecía no tener sentimientos. Después de barrerla con la mirada, le preguntó que de dónde venía y por qué quería trabajar. Ella le contestó que venía de un pueblito a las afueras y que al morir su abuela había quedado sola y necesitaba trabajar para sobrevivir. El patrón, tragándose lo que le dijo, preguntó que quién la había recibido. Ella dijo que un hombre decía ser el capataz y se lo describió tal cual era. Le contestó que era extraño porque no la encontraba por ningún lado. Parecía como si se le hubiese tragado la tierra. Ella guardó silencio, ya no dijo nada, pero a su mente llegaron los recuerdos de lo sucedido en la madrugada. Mientras que en la choza, su abuela hacía otro ritual mediante el influjo del libro negro para que estuviera protegida todo el tiempo. Eso había influido mucho para que el espantapájaros cobrara vida, salvándola del capataz. Nada podría contra el vudú y la magia negra que estaba invocando, y quien tratara de hacerle daño a su nieta, lo pagaría con su vida. La magia que tenía el libro era muy poderosa, ya lo había demostrado con aquel malvado hombre. La avanzada edad de aquella anciana no impediría cuidarla, porque el libro le daba poder y fuerzas con los elementos que contenía, y ella podía descifrar a la perfección sus escritos en lenguas muertas. Por eso era la ama y señora de ese maligno libro al dominar sus conjuros. Esa noche, el malvado dueño y señor de esas tierras ordenó a varios de sus hombres que llevaran al granero a Brenda y que cuidaran la puerta para que nadie los molestara. Cuando se la llevaron y estuvo a solas con ella, le dijo que si quería el trabajo y la trataran bien, primero debía ser suya, porque le gustaba mucho y lo que le gustaba siempre lo conseguía por las buenas o por las malas. A todo esto, ella le contestó: «Sé que mataste a mis padres y para abusar de mí, primero tendrás que matarme también». La bestia, con apariencia de hombre, emitiendo una carcajada, le preguntó qué es lo que pensaba hacer, pues estaba seguro de que una joven tan frágil no podría representar peligro alguno para una detestable persona como él, misma que había matado tanta gente que ni siquiera sabía quiénes eran sus padres, pero que de seguro sí los había asesinado. Con movimientos bruscos la tomó y empezó a desgarrarle la ropa, seguro de que pronto iba a disfrutar de la frágil joven. Pero igual como sucedió con el capataz, del collar que traía en su cuello le empezó a salir el mismo humo. Entonces escuchó gritos desgarradores y disparos que provenían de afuera, de las armas de los hombres que había dejado cuidando la puerta. Los gritos atraían a más de sus hombres, pero igual solo se escuchaba gritos de dolor y disparos hasta que todo quedó en total silencio. Él ni siquiera se imaginaba lo que afuera estaba sucediendo, pero sabía que no era nada bueno y desenfundó su pistola esperando que alguien abriera la puerta para dispararle. Mas nunca se abrió. Por el contrario, aquella puerta salió disparada, hecha pedazos por una fuerza descomunal, esparciéndose por toda la habitación, dando paso a dos impresionantes espantapájaros. Sus pajas y ropas estaban impregnadas de la sangre de todos los hombres que trabajaban para él. El hombre, bastante temeroso, disparó a quemarropa, descargando todas las balas en aquellas escalofriantes apariciones, pero sin hacerles daño alguno. Aterrado vio cómo ambos espantapájaros caminaban con paso lento hacia él. Después, entre los dos lo tomaron desprendiendo los brazos de su cuerpo, y aquel malvado hombre, entre alaridos de dolor, cayó muerto al piso, terminando así con la maldad de un ser que no tenía entrañas. Brenda miró fijamente las figuras espectrales de los espantapájaros, que se habían quedado quietos por un momento muy cerca de ella.
Pudo reconocer que era la ropa de sus padres. Luego vio lo que simulaban ser sus rostros y también reconoció por unos segundos que eran ellos. El poder del hechizo de la abuela los había enviado para cuidar de ella. Sus almas habían poseído de esos espantapájaros, haciendo que cobraran vida para llevar a cabo su venganza. La gente que de alguna manera había sido afectada por aquel mal hombre se repartieron sus tierras y Brenda se fue a su humilde choza para cuidar de su abuela. Ahora la paz reinaría en esos lugares, donde aquellos espantapájaros cuidarían de esas dos mujeres que a simple vista parecían ser indefensas. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado del fin de semana. Ahora bien, en la sección de saludos quiero mandar uno especial al miembro de la comunidad, Luz Quesada. Muchísimas gracias por escucharnos.